Bueno, buenas noches, profesor y compañeros en general que están viendo este video de grabación. Bueno, vamos a explicar un poco, mi compañero y yo, vamos a explicar un poco lo que concierne nuestro proyecto, que es un sistema automatizado de riego. En este caso son para viveros en plantas de pitahaya, para lo cual hemos usado la herramienta de Simulink, que es uno de los derivados del MATLAB. Este es por el lado de control. Cabe mencionar que nosotros estamos usando lo que es la lógica difusa y por qué no un PID. Lo que pasa es que para poder comprender un poco más, nosotros estamos tratando de resolver un problema que es la pérdida económica por el consumo excesivo de agua. Entonces, si nosotros vamos a implementar un PID, podemos incurrir en el error de que quizás en el transcurso de su uso puede haber una variación por la lectura del sensor enviado al controlador, puede haber una variación. Por consiguiente a ello, el sistema se puede tornar un poco inestable y no ser eficiente. Por eso hemos elegido a primera instancia lo que es la lógica difusa, o como lo conoce acá en Mala, el Fuzzy Logic. Entonces, como puede ver, hemos planteado un sistema de control para los cuales hemos tenido que poner eh, los sensores como tal y simular un sistema de riego como si fuera un tanque, teniendo aquí la válvula proporcional. Entonces, partiendo de ello, vamos a poder visualizar lo que son eh, los Fuzzy Logic, ya sea para el tanque o los sensores. Vamos a ver un momento lo que son los roles, o sea, los parámetros que se le asigna a cada uno de a cada uno de los sistemas, ya sean los sensores o el tanque. Por el lado de los sensores, como podemos evidenciar, se le ha puesto parámetros como por ejemplo en la humedad es baja, moderada, alta, y en la temperatura en baja, media y alta. Por consiguiente, también vamos a visualizar unas gráficas de lo que nosotros al momento de haber variación por la lectura, el resultado final que es el output puede también tener variación. Entonces, teniendo ello como principal eh, aliado, se podría decir que es la lógica difusa. Vamos a seguir con lo que es la explicación. Entonces, primeramente, para poder llamar a, a- a estas librerías o esta lógica difusa a este sistema de control, primero tenemos que digitalizar la palabra fuzzy, porque acá donde dice workspace nos debe aparecer, tal y como está saliendo ahorita, pero si nosotros no definimos que hay diversas formas de poder hacer eh, una lógica difusa, dependiendo a la complejidad que uno lo quiere tener, le da parámetros y también le asigna roles, le puede asignar roles y puede adicionar también muchos más roles. Entonces, en nuestro caso, como se puede evidenciar, ya tenemos nuestra lógica difusa ya como tal, tanque y sensores, tal y como aparece acá. Entonces, una vez
Una vez que aparece acá en el workspace en nuestros archivos, entonces le damos en Run y por consiguiente vamos a visualizar el scoop, que es la curva característica de nuestro sistema. Vamos a esperar un momento a que termine de cargar, teniendo como resultado las gráficas que por este lado nos indica la válvula y el tanque que está en una sola gráfica, y las demás nos indican también parte de lo que es el sistema de control. Todo ello, si se llega a analizar un poco más en el tema matemático, se puede determinar que para poder tener una respuesta favorable por parte de la válvula proporcional, como su nombre lo dice, que es proporcional, que puede variar dependiendo a lo que el controlador le solicite, no necesariamente de 0 a 100, sino puede haber una apertura en 75% o 50%. Entonces, teniendo esta gráfica, vamos a también visualizar lo siguiente, que al momento de nosotros eh, tener estos valores, que es el out, que es el output, en términos de inglés, vamos a poder ver valores que nos arrojan. Entonces, todo ello usando lo que es un comando del mismo MATLAB, vamos a poder exportar estos datos a un Excel para poder saber los valores. Entonces, ahí nos definen ciertos valores, por ejemplo, el nivel del agua, el error, que es algo también que tenemos que tomar en cuenta, la válvula en Open, en qué momentos va a empezar a accionar y los distintos parámetros. Entonces, acá también vemos una curva característica en lo que concierne a este cuadro. Por consiguiente, ya saliendo un poco más de la parte de control, vamos a ver la parte de programación. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos definido la parte de control, ya como se ha evidenciado y la curva característica. Consiguiente, para poder ahondar un poco más, es decir, ¿cómo puedo pasar el sistema de control a a un, a un lenguaje de programación para poder insertar en un controlador? Vamos a tener la ayuda de este convertidor, el MakeProt, para lo cual ya anteriormente, al nosotros haber ejecutado nuestro comando y haber hecho nuestra lógica difusa, nos guarda el mismo archivo los, los controles o el historial ya que se ha hecho. Por ejemplo, en nuestro caso, en sensores, en la lógica difusa de sensores, se nos guarda un archivo sensores.fis o FIS. Por el lado del tanque también se nos guardó ese mismo archivo. Entonces, al nosotros tener ese archivo, vamos a poder visualizarlo acá. Lo insertamos porque este convertidor lo que detecta son los archivos FIS para poder llegar a convertir del MATLAB al Arduino, al programa Arduino. Entonces, nos arroja ahí parámetros o comandos que nosotros vamos a tener que ejecutarlo en el programa de Arduino para la programación. Como podemos ver, nos arroja ciertos parámetros que se nos es familiar por el hecho de la lógica difusa. Por ejemplo, está la humedad, la temperatura. Entonces, los parámetros también que puede ser usado también están en la parte de abajo. Una vez teniendo todos estos comandos, vamos a proceder a poder insertar toda esta codificación
en el software Arduino. Cabe mencionar de que para poder implementar un sistema en físico y poder tener una lectura en tiempo real, se podría decir, tenemos que contar con un controlador en físico, una vez ya teniendo toda la programación. En nuestro caso, no tenemos un controlador en físico, estamos eligiendo acá el Arduino Uno, que es el Arduino ideal para este prototipo, o el Arduino Mega también, que es otro de los controladores, pero en nuestro caso vamos a usar lo que es el Proteus, que es ya para la parte electrónica. Entonces, vamos a ir a este archivo que termina en EX y vamos a ejecutar el comando. En esta parte ya nosotros tenemos el controlador, que es el Arduino como tal, y el display, que nos va a arrojar lo que es el porcentaje de humedad y el tiempo de llenado, si no me equivoco. Vamos a poder visualizarlo. Para poder continuar con lo que es la simulación, vamos a tener que insertar la programación ya definida en el Arduino, buscando el archivo en Program File, pero nosotros para poder ubicarlo mediante nuestro buscador de programas o de archivos, vamos a insertar esta extensión ya mencionada anteriormente, que cabe en punto .ex. Entonces, insertamos, vamos a tener que retirar para que pueda buscar mejor. Y como podemos ver, nos arroja directo al archivo donde podemos encontrar, donde se encuentra la programación. Entonces, vamos a hacer una comparativa del nombre porque nos aparecen varios archivos en punto .ex. Acá nos sale que el nombre del archivo es code-sistema de riego.ino.ex. Acá, code, code-sistema de riego.ino.ex. Entonces, es este archivo. Teniendo ya identificado, vamos a volver al Proteus y vamos a poder visualizar lo que es el archivo. Acá vamos a insertarlo. Copiamos la ruta, veamos y le damos en abrir el archivo. Le damos OK y el archivo ya se encuentra insertado en el controlador. Por consiguiente, vamos a darle a ejecutar, ya teniendo la parte electrónica de manera virtual o teniendo como en otros lugares lo conocen como gemelo virtual. Como no dice la temperatura y el riego en qué porcentaje se encuentra, entonces podemos identificar que el riego se encuentra un 50%, teniendo una temperatura que, como bien arroja ahí, está una temperatura de 27 eh, Celsius. Entonces, teniendo ello como dato y comparando acá los valores, por otro lado, si nosotros queremos variar también algunos valores, por ejemplo, le queremos dar 500 de input, que es la entrada, el sensor de humedad de suelo, y el otro sensor que también es humedad como tal.
le damos un valor de 50 y en la temperatura, como nos ha leído también en el programa Proteo que está en 27, vamos a darle 38 grados. Entonces, vamos a ver que acá en el porcentaje va a tener una variación. Como podemos evidenciar, la variación se efectúa de esa forma. Entonces, eh, teniendo la parte de control, la parte del sistema de programación de, del mismo programa y la parte de electrónica, nos faltaría lo que es el sistema mecánico, porque ya tenemos el sistema ya en sí de manera funcional, pero nosotros para poder tener el sistema mecánico lo hemos tenido que ejecutar o realizar en el programa Invento. Vamos a mostrar mediante imágenes cómo es el sistema de distribución, hablando por el lado de, del sistema mecánico. Bueno, como se había mencionado anteriormente, vamos a mostrarlo mediante imagen, ya que el archivo como tal no se encuentra en este equipo para poder visualizarlo en el invento. Pero acá de mencionar que esta simulación en 3D se ha podido efectuar mediante el programa Inventor. El sistema de distribución, como se puede evidenciar a partir de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener un soporte tradicional, convencional también, que se puede encontrar en cualquier establecimiento o lugar. Un soporte en una altura de 2,5 metros a 3 metros. ¿Para qué? Para que nuestro tanque, o un poco menos también puede ser, dependiendo a cómo se encuentre la distancia que va a llegar el sistema de riego, va a tener que estar el tanque encima del soporte y la tubería va a ir de forma diagonal con lo que es la válvula proporcional. Como podemos visualizar, tenemos la válvula proporcional en este apartado, de los cuales teniendo como el sistema de caída, las tuberías en forma diagonal, va a caer, va a caer el agua en este caso, en esta forma, y se va a topar con esa válvula proporcional. Dependiendo a lo que mande la lectura del controlador, en este caso que va a estar ya sea en una cabina o en un lugar cerrado, va a enviar una comunicación para que esta válvula se active dependiendo a la necesidad de campo. Entonces, partiendo de ahí, vamos a encontrar también pequeñas válvulas que son manuales, que son, bueno, se le ha puesto por tema de estética y también por funcionalidad, porque en cada temporada, por así decirlo, el agricultor quizás no necesariamente va a regar todo el sistema, sino ciertas partes. Entonces, nosotros hemos tenido que aperturar válvulas manuales, muy aparte de la válvula proporcional, que es un actuador electrónico. Hemos puesto también válvulas manuales para poder
aperturar o cerrar dependiendo de la necesidad del agricultor en este caso. Y la distribución ha sido por 6 surcos, tal y como se ha recopilado información de la necesidad para lo que son las plantas de pitahaya. Acá como se puede evidenciar, la válvula proporcional y las válvulas manuales. Entonces, por otro lado, cabe mencionar que es un sistema por goteo, no es un sistema de, de inmersión o aspersión, como es otros tipos de plantas que necesitan ese tipo de riego. En nuestro caso, en las plantas de pitahaya está siendo alimentada por un sistema de riego por goteo. Entonces, ello nos ayuda para poder optimizar el consumo de agua. eh, y dependiendo de los parámetros que requiera el- la planta, es decir, buscando datos técnicos recopilados por informaciones ya estudiadas anteriormente, establecemos parámetros en los sensores y estos sensores envían a los actuadores envían a los controladores, perdón, para poder hacer una comunicación entre el sistema de control en campo y el sistema de control en una cabina o donde se encuentre, un lugar alejado de lo que es el vivero. Entonces, hay una comunicación entre el sensor que distribuye al sistema de control. El sistema de control lo comparte mediante un protocolo de comunicación y posterior a ello lo detecta este, este sistema de control. Por consiguiente, este envía datos a la válvula proporcional y se activa el sistema de riego. Entonces, hay una retroalimentación en todo ello. Los sensores constantemente están enviando datos a este sistema de control para que compartan al otro sistema de control que se encuentra en campo. Se podría decir que se encuentra en, en una caseta, alejado del vivero. ¿Para qué? Para que esto haga una comparativa, para que pueda ejecutar o no también lo que es el actuador. Entonces, teniendo todo este sistema, nosotros vamos a poder determinar un poco más o vamos a entender un poco más el panorama, lo que queremos ver. Teniendo ahí un poco la imagen también de lo que es, se podría decir, cómo va a ser nuestras tuberías. No necesariamente va a ir así como se visualiza en la imagen, pero vamos a tener una válvula proporcional. También va a haber tuberías de por medio y tal y cual como ya se ha mencionado en esta imagen, va a ser nuestro sistema de distribución. Entonces, para recopilar o para resumir la información brindada, por un lado tenemos nuestro sistema de control, posterior a ello obtenemos el sistema de control un archivo para poderlo ejecutar en el sistema de programación y posterior a ello involucrar a la parte electrónica y con ello también, teniendo ya definido mucho más antes, la parte mecánica, que es el sistema de distribución de las tuberías y la caída también. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su